A ver, ok. Pequeñito. Me salgo para hacer la práctica. Exactamente. Ok. Ya vamos a ver. Ok, ¿me escuchas? Sí. Ok. Vamos a empezar con las dudas prácticas. ¿En qué te da un problema? ¿O le gustaría aclarar? El punto 3 de la práctica. Mano, entonces primero el punto 3. Ah, ok, sí. Es un poco complejo por tanto número. O sea, en el punto 3 y en el punto 4, que a mí personalmente no me gustaría. Estaba recordando porque he olvidado esa condición de empresa idéntica. No llegué a una conclusión clara y no me gustaría confundirlo en base a lo que le ha dicho la profesora y lo que yo pudiera decirle. Pero vamos a ver. A medida, pero todo lo otro, a medida que vayamos, si yo me recuerdo, entonces en ese tema 3 nos dicen que consideremos los datos de la empresa. Vamos a asumir que nosotros tenemos una empresa que le hace actualizaciones a Windows con Microsoft. Nosotros tenemos 2 computadoras. Imaginemos que estas 2 cajitas son 2 computadoras de nuestra empresa. Bueno, no. Corremos aquí. Tenemos a 2 programadores. Entonces, estos son nuestros 2 programadores. Todo circulito blanco. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la opción de a esos 2 programadores ponerle una computadora o a los 2 programadores ponerle 2 computadoras, es decir, una para cada uno. Esto sería con una unidad de capital, esto sería con 2 unidades de capital. Admitir. Entonces vamos a hacer una discusión de unidades de capital. Y vamos a decir, recordemos que recordar que el costo total es igual a admitir. Es igual a el costo variable más el costo fijo. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir esto con respecto a Q, a la cantidad producida, para que nos dé el costo marginal. Eso es la maximización en el corto plazo. Ya se me cayó esto. Entonces, pone CT, corto plazo, confuso con el SP. En el corto plazo, nosotros tenemos que precio debe ser igual al costo marginal para maximizar. Y yo siempre voy a producir cuando el precio mayor costo marginal, mayor igual. Puedo producir en un punto donde el precio es marginal. El costo marginal es lo que a mí me cuesta por una unidad más. Es decir, si yo produzco lápices y un lápiz más ¿Alguien lo escucha a él o soy yo? No, no se oye. cero,
En el largo plazo es diferente. Por eso muchas empresas se quedan trabadas aquí. Déjame, dicen que no me... Déjame mover. Rodolfo, no te escuchas si estás hablando. No, es que me estoy moviendo porque me habían dicho como que no me escuchaba bien antes. Entonces me estoy moviendo de sitio. Ok. Ok. Ahora me escuchan. Mejor sí. Entonces, yo estaba diciendo en el corto plazo es cuando el precio es mayor o igual que el costo marginal. Pero en el largo plazo, a ti no te importa el costo marginal porque esa es una unidad adicional. A ti lo que te importa es el costo medio. Por ejemplo, la economía de escala, como Claro, por ejemplo, que tiene un servicio de Internet, unos servidores de Internet, que mientras más personas ellos le venden ese servidor, más baja su costo medio. Puede ser que el costo marginal de incluir un nuevo servidor sea muchísimo más alto que el precio que ellos no venden el modem en ese momento, en el corto plazo. Un servidor de eso puede costar millones de pesos, por ejemplo, y nosotros nada más pagamos 1,000 por servicio. Pero en el largo plazo, cuando ellos empiezan a venderle a muchas personas el mismo servicio, como en un costo hundido que es fijo, ese costo medio va cayendo y ellos empiezan a ganar beneficios. Porque ya si 1,000,000 de personas le pagan 1,000 pesos de internet o 3,000 de internet, entonces mensuales ya es una ganancia. Entonces en el largo plazo nosotros decimos que el precio tiene que ser mayor o igual al costo medio. Esos son los principios para entender ese punto que vamos a trabajar. Entonces ese punto nos da una estructura. Nos dice ATC implica el costo medio total, que es como esta parte de aquí, viéndolo en el largo plazo. Y luego la otra nos dice MC. El MC es el costo marginal, que sería en el corto plazo. Entonces nos dan una estructura. Volvamos a nuestro ejemplo anterior de esto de acá arriba. Vamos a obviar lo de las definiciones. Y decimos, por ejemplo, si yo tengo a dos personas, o sea, si yo tengo solo una unidad de capital, voy a poner aquí costo medio y costo marginal. Si yo tengo una unidad de capital, ellos dicen el costo medio de esa unidad de capital, cuando tú produces uno, en el caso de que tú produzcas, por ejemplo, una actualización, que todo empleado produzcan una actualización con una sola computadora, te cuesta a ti en promedio, porque tú le pagas un salario a ellos y el mantenimiento, el costo medio de esa actualización que ellos producen es, supongamos, de 6. Y el costo marginal de producir una actualización adicional para el sistema de Windows sería de 4, por ejemplo. Vamos a poner el caso 2. Si tú produces 2 actualizaciones, entonces el costo medio cae, porque lo mismo que habíamos dicho, tú tienes 2 empleados trabajando, pero mientras más actualizaciones ellos produzcan, entonces menos te cuesta realmente el salario, porque se va dividiendo entre la cantidad, lo productivo que ellos son. Entonces, si tú tienes 2, aquí, por ejemplo, el costo medio sería 5 y el costo marginal, vamos a decir que cae a 3. Producimos 3 actualizaciones. ¿Qué pasa cuando producimos 3 actualizaciones? Bueno, sigue cayendo el costo marginal y vamos a suponer que cae a 4 y aquí a 2. Pero llega un momento, como todos sabemos, que hay una inflexión de la curva de oferta. Porque llega un momento, por ejemplo, ya cuando ellos producen 4 actualizaciones,
que vamos a suponer que a las 3 actualizaciones ya ellos están cansados de programar y ya la 4ª actualización no va a ser tan productiva. Ellos van a durar más, entonces va a aumentar tu costo. Supongamos que vuelve y sube a 5.5 con 3.2 los precios. Y finalmente vamos a dejarlo en una estructura de 5 con, déjeme ver, caso 9, 5.9 y 9. Ya. Entonces lo mismo, pero para la estructura de cada programador con su propia computadora. Entonces tendríamos las mismas 2 cosas. Tendríamos costo medio y costo marginal. Tendríamos en el caso 1 un costo marginal, un costo medio de, vamos a ponerle de 9, con un costo marginal de 6. Estos son números que yo estoy poniendo en base a como puso la profe, una tabla de números para empezar el ejercicio. El siguiente sería cae el costo medio, obviamente, porque mientras más producimos, más cae el costo medio. También ellos se vuelven más productivos en la segunda, es decir, que cae el costo marginal. Lo que estamos diciendo aquí es que la primera vez que ellos programan, ellos no están tan seteados, tan como fríos. Ya la segunda que ellos programan, la segunda actualización, pues entonces lo hacen más rápido. Entonces el 3, vamos a suponer 3 actualizaciones, tiene un costo medio de 6 con 1 aquí de 4. Vamos a suponer que va cayendo. Obviamente llegamos a un punto de inflexión en el 4, donde empieza todo a subir de nuevo. Déjenme ver. No, pero en el ejercicio aquí parece que siguen bajando todavía en la parte 4. 5 y 3. Vamos a hacerlo tal cual el ejercicio. 5. La parte 5, vamos a empezar a subirla ya. 5.9 con, entonces sería 5.2 y 7. Ok. Vamos a hacerlo con este ejercicio a ver si sale con los datos que puse. Entonces, básicamente, vamos a ver si esto me da asunto aquí, ahí y ahí. Ok, entonces básicamente tenemos nuestra tabla. Vamos a ver lo que nos dice el ejercicio para realizar, déjenme ver la práctica. Ok, suponga que el precio es 9 por unidad. ¿Cuánto va a producir la firma y con qué nivel? Vamos a suponer en nuestro caso que el precio es 3 por unidad, supongamos. O no 3, supongamos que es 7 y vamos a extender este ejercicio para fines de que se parezca más a la gráfica de esta manera. Aquí, vamos a agregar un 6 aquí con una estructura de 7 con 11. Y aquí lo tenemos. Ok. Entonces tenemos esa estructura de precio. Vamos a suponer que nuestro precio es de 10. Entonces nos dice, a un precio de 10, ¿dónde va a producir la empresa? Recordemos, no nos dice en el corto plazo ni en el largo plazo. Sería distinto para corto y largo plazo. Pero podemos evaluarlo en el corto plazo porque cada persona que hace una empresa, cuando la inicia, va a evaluar en el corto plazo y si el corto plazo le el precio 10, evaluando en el corto plazo, recordemos que tiene que ser costo marginal. Estamos trabajando con costo marginal. Fíjense en la primera estructura de precio, que es esta. Cuando producimos una sola actualización de software, ¿qué pasa? Si yo tuviera solo una computadora, mi costo medio sería 6 y el costo marginal 4. Y si tuviera 2, mi costo marginal sería 6. Recordemos que la maximización es cuando precio es igual a costo marginal. Y él siempre va a producir cuando el precio sea
mayor o igual al costo marginal. En este caso, 10 es mayor que 6 y mayor que 4 en ambos casos. Él podría estar en las dos. Entonces él no va a producir 1, él va a producir 2, porque todavía aguanta para producir 2. Fíjense que cuando vamos a producir 2 actualizaciones en ambos casos, mi costo marginal es 3 y mi costo marginal aquí es 5. O sea, ahora él está ganando más por unidad. Entonces él va a seguir, él va a decir, ok, no, yo quiero más. En 3 igual, 2 y 4 son los costos marginales. Ahora le cuesta menos. Él dice, no, pues podemos seguir produciendo. Entonces ya aquí los empleados están cansados y el costo marginal aumenta a 3.2 en el caso de una sola computadora, porque ellos se estorban, se cansan más hablando entre ellos, trabajando en una computadora. Pero en el caso de 2, fíjense cómo el costo marginal sigue cayendo, porque al ellos estar separados, trabajando separados, pues se estorban menos y se cansan menos. Esa como sería como una explicación para lo que estamos viendo. Entonces él preferiría estar aquí, donde el costo marginal es menor, es decir, en esta estructura, la estructura, voy a cerrarlo aquí, en esta de acá, porque el costo marginal es menor, pero todavía pudiera seguir. Fíjense que en 5 aumenta el costo marginal y aquí cuando nosotros maximizamos normalmente, nosotros lo que buscamos es este punto, donde el costo marginal es lo más pequeño que se pueda. Pero realmente el empresario no se queda ahí, porque aunque su costo marginal aumente a 7, él está vendiendo 5 unidades, que es mejor que 4. 4 por 3 sería el costo marginal de 4 unidades, eso es 12. Y él la vende a 10, esas 4 unidades, que sería por 4, que es 40. Esa resta, es decir, el beneficio de 40 menos 12, nos queda en 28 de beneficio. Si nos alcanza el tiempo. Entonces, ahora, si él produce 5 por el costo marginal de 5, que es 7, aumentó. 5 por 7, 5 por 6, 30, 35. No, sí, 35. Entonces 5 por 10 es 50. Ahora el beneficio adicional que él tendría sería 35 menos 50, que nos queda 15. Es decir, en el otro él se ganaba 28, creo. Ahora se ganaría más 15 adicionales. Es decir, que ahora tendría una ganancia total de 3.43 en vez de quedarse con los 28. Y así seguiría subiendo su ganancia. Entonces él prefiere seguir produciendo hasta que el precio iguale al costo marginal. Entonces él no se va a quedar en este punto. Él va a bajar acá y va a decidir si quiere estar con una computadora o 2 en este punto. En este punto, fíjense cómo el costo marginal de tener una sola computadora es 11, porque podemos entender que los programadores se están estorbando y son menos productivos. Pero el costo marginal de cuando tiene 2 computadoras, es decir, 2 unidades de capital, es 10, igual a su precio. Entonces él produciría 10. Se quedaría produciendo cantidad igual a 6 con el unidades de capital igual a 2. Esa sería la primera respuesta en esta estructura. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos donde los costos marginales igualaban al precio. ¿Eran menores o igualaban al precio? Porque si es mayor, pues ya no va a producir, porque entonces sería adicionar pérdida a su ganancia y no beneficio. Bien, hasta ahí. Rodolfo, Ajá. una pregunta. La tabla que nos entrega la profe dice MC, que yo supongo que es el costo marginal, y ATC. ATC se supone que es el costo medio. Sí, eso es en inglés, average, Okay. eso es total cost y average. Ok, De promedio. y digamos, se supone que la columna a la izquierda que dice cantidad, eso es lo que se va a producir según el costo medio y según el costo marginal, ¿cierto? No sé si me entendí. Dime.
La tabla tiene una columna a la izquierda que dice Ajá. cantidad, que yo supongo que es la misma que tú tienes ahí, ¿no? Sí, sería como borrar esta parte de aquí, Ok, esta parte de aquí, y aquí tendríamos la columna de cantidad. ok, entonces ahí es que se elige cuánto va a producir la firma, ¿cierto? Se Sí, elige, digamos, exacto. si se elige la tercera línea, sería producir 3 cantidades. 3 cantidades. Aquí estamos produciendo 6 actualizaciones de software, en nuestro caso, con 2 computadoras, que es la mejor estructura de precio para el productor. Si ustedes abren la práctica, por ejemplo, para hacer un ejemplo rápido, y le dicen que el precio es 4, entonces, por ejemplo, bueno, sería bueno que todos tuvieran la práctica abierta para presentarlo. Déjame ver si puedo presentarla. Para ponerle un ejemplo en la misma tabla de la práctica. A ver, participantes. Rodolfo. Este tipo. Será fricción. Ok, vamos a ver. Aquí ahora compartir pantallas. Sí. Acá. ¿Ven mi tabla? Sí, Ok, miren, si el precio fuera 4, por ejemplo, que nos dicen que el precio es 4, fíjense cómo con una unidad de capital, que es esta matriz de aquí, donde el costo marginal se iguala a 4, sería acá, en 4.5. Pero el costo marginal también, fíjense cómo aquí es 4. 4, 4. E incluso fíjense cómo aquí vuelve a ser 4, con 6 unidades y 2 unidades de capital. Entonces, básicamente tenemos esto. Y antes, si pudiera yo, que tendría que habilitar la edición. Tenemos esta de aquí y esta de aquí. La pregunta es, ¿dónde a ustedes prefieren producir? Donde haya más cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí en 2, te da producir 2 a 4 pesos con un costo marginal de 4, te da menos beneficio que producir 6 con un costo marginal de 4. Entonces tú vas a preferir estar en la de 2 unidades de capital y produciendo 6. Entonces lo que estamos buscando es maximizar la cantidad sujeto a que el costo marginal no puede pasar de 4 para tú producir en el corto plazo. Obviamente esta estructura en el largo plazo sería inconsistente, por ejemplo, 4.8. Ustedes pueden hablar, bueno, en el corto plazo lo mejor, el óptimo sería este, porque él estaría produciendo más cantidad y con un costo marginal igual al precio, que es la maximización. Pero sería inconsistente en el largo plazo porque el costo medio en el largo plazo es mayor al precio. Entonces lo que tendríamos que buscar una condición donde se cumpla esto, que se cumpla el costo marginal menor al precio o igual, pero también se cumpla que el costo medio sea menor o igual para que sea sostenible en el corto, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, este punto, perfecto para el corto plazo. No vamos más hacia atrás. Este punto todavía es malo para el largo plazo porque es mayor que 4. Y fíjense que todos los puntos de 2 unidades de capital son malos en el largo plazo para un precio de 4, porque fíjense que toda la matriz, esta matriz de aquí, supera 4. Entonces, él en el largo plazo tendría que citarse en este lado. Podría momentáneamente producir 6 en un periodo, pero para el largo plazo tendría que situarse en este lado. ¿En dónde? Bueno, tampoco. Ahora que vemos la estructura, tampoco sería conveniente en 4 en el largo plazo. Es decir, que esta persona en el largo plazo quebraría, es decir, dejaría de producir porque sus costos superarían a su ganancia. Suponiendo un ejemplo más, por ejemplo, otro en cualquier punto, 5. Buscamos costo marginal 5, el más elevado, este de aquí, produciendo 7.
Costo marginal es 5, no es mayor que 5, es igual. Y con 2 unidades de capital, porque con una unidad de capital sería mayor y no queremos eso. Y al mismo tiempo esto es sostenible en el largo plazo porque es menor que 4.9, o sea, es menor que 5. Entonces este punto es sostenible tanto en el corto como en el largo plazo y sería donde él se situaría tanto en el corto como en el largo plazo. Bien. Es básicamente buscar costo marginal que sea menor o igual a mi precio para el corto plazo. Para el largo plazo, bueno, pues entonces que el costo medio sea menor o igual. Y ahí diríamos, ¿cuánto va a producir la firma? Si fuera el precio igual a 5, bueno, producirá 7. ¿Con qué nivel de capital? Bueno, pues con 2 unidades de capital. Ahora dice, suponga que la firma tiene costos sobre la curva ATC2. Es decir, que él está con 2 unidades de capital y está basándose en el largo plazo, en esta parte. Si el precio cae a 7, vamos a volver a bueno, aquí lo podemos hacer. Vamos a suponer, porque nosotros habíamos dicho el ejemplo de 5. Supongamos que el precio, estábamos en este punto, ¿cierto? Supongamos que el precio cae a 3. En nuestro caso, por unidad. Se contraerá la firma cuando tenga oportunidad de cambiar su nivel de capital y por qué. Ok. Entonces, si el precio cae a 3, ¿qué pasaría? Bueno, ya este punto sería inconsistente, principalmente porque en el corto plazo es inconsistente porque el costo marginal es mayor. Y en el largo plazo, que es lo que estamos evaluando, también es inconsistente porque mi costo medio es mayor a 3. Yo tendría que irme al punto en donde el costo medio llegue a 3. Rodolfo, Bueno, pero es que... Ajá. revisa tu sala de espera, por favor, que Faisé no ha podido entrar. Déjame ver. Qué raro, yo no tengo nadie. Déjame. Yo no tengo nadie en la sala de espera. Déjame decirle. No hay nadie. Tal vez se salió. Ok. Entonces, bueno, aquí no tenemos una estructura de 3. Vamos a cambiar esto arbitrariamente para que no dé. 10 minutos. Ok, abrimos otra nueva. Habilitar edición. Que va. Ok. Aquí. A ver si no alcanza a explicar eso. Entonces, supongamos que aquí tenemos un 3 para que nos dé. Porque aquí no hay una estructura de 3. Como estamos usando otro ejemplo de otros precios. Estamos aquí. Entonces, ¿qué él va a hacer? Su precio era 5. Obviamente era consistente aquí. Pero si ahora el mercado dice que es 3 y el gobierno dice que es 3, no puede producir ninguna cantidad de 2 unidades de capital. Ninguna, porque el costo de largo plazo son todos mayores a 3, que es el beneficio marginal que él tiene. Entonces, ¿qué él haría? Él decidiría y le dice al gobierno que estoy arriendo a la cantidad que yo puedo vender. Entonces yo no te puedo ser tan productivo. Yo voy a reducir la unidad de capital que yo tengo y empezaría entonces, pasaría de estar produciendo 7 unidades a producir 3 unidades. Fíjense aquí, 3 unidades con una unidad de capital, porque es donde el costo promedio le da para él sostenerse. Entonces sería buscar dónde es el punto nuevo. ¿Se contrae? Sí se contrae porque ahora están produciendo menos. El gobierno ¿cómo se diría? Desincentivó la producción de ese bien al reducirle los beneficios a los empresarios. Entonces ellos ahora están produciendo menos. Hubo gente que se salió de esa industria, dijo, ya no vale la pena producir ese precio. Yo me voy a quedar me voy a poner a vender otra cosa. Y lo que se quedaron, pues ahora están vendiendo 3 cantidades
y esta es la estructura de precio. Entonces, en nuestro caso, si estábamos en un precio de 5 y cayó a 3, sí, se contrajo de 7 unidades a 3 unidades. ¿Y por qué? Bueno, por el mismo hecho de que era inconsistente en el largo plazo mantener este costo, ya que los costos medios superaban al precio o al beneficio marginal de cada venta. Por lo tanto, él tuvo que contraer su industria para que fuera sostenible en el largo plazo. Déjenme ver cuánto le queda. Vamos a abrir otro Zoom para que no se corte. Y en el siguiente, entonces continuamos. Salir.